Buenas, bienvenidos a este tercer diálogo COVID en esta segunda temporada. Hoy contamos con un invitado muy especial en el que teníamos muchas ganas de poder compartir con él reflexiones y debate. Es el profesor doctor don Pablo Lara, que es actualmente el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, catedrático de Fisiología, gran profesor, muy querido en la comunidad educativa, por los alumnos y por los compañeros profesores, y también actualmente es el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de la Facultad de Medicina de las Universidades Españolas. El doctor Pablo Lara es un referente en la docencia, no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional y europeo. Así que, por tanto, estamos de enhorabuena de contar en este tercer diálogo COVID con el profesor doctor Pablo Lara. Bienvenido. Muchas gracias, un placer y agradecido por vuestra amable invitación a participar en este diálogo COVID y encantado de poder atender aquellas cuestiones que pueda considerar que son interesantes. Muchas gracias. Muchos de nuestros televidentes nos comentaban, ¿no?, que querían saber qué estaba pasando en esta época tan dura con la educación en medicina, ¿no?, con la docencia en medicina, ¿no? Y por tanto creímos súper pertinente el contar con su presencia aquí para que nos contara un poco cómo se ha desarrollado la Facultad de Medicina a lo largo todavía de estos meses de pandemia. Pero antes de empezar con el tema de la pandemia, a mí me gustaría un poco que nos hablara de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, que cada vez está adquiriendo un mayor protagonismo dentro de la docencia universitaria en medicina, ¿no? Sí, me parece una pregunta pues muy adecuada y me va a permitir que empiece dando una referencia histórica, porque tiene que ver con un aniversario que estamos preparando de una manera especial. Y esa referencia es que la Universidad de Málaga se crea en 1972 con dos facultades, la Facultad de Económicas y la Facultad de Medicina. Ese fue el comienzo. Una primera promoción de esa Facultad de Medicina con apenas 50 estudiantes que están todavía en activo, que están ejerciendo su profesión con dedicación, con entusiasmo, y por tanto en 2022 celebramos el 50 aniversario de la creación de la Universidad de Málaga y de la Facultad de Medicina. Un gran acontecimiento que queremos celebrarlo como es debido, recogiendo lo que ha sido la actividad de esta facultad durante los 50 años que lleva conviviendo felizmente con la sociedad malagueña. Y por tanto es un aniversario importante, es un aniversario a tener en cuenta. Y esos comienzos, esos primeros años, en los que de modo muy breve podría hacer referencia a los comienzos de la Facultad de Medicina en los bajos del Hospital Civil. Eso le iba a decir, inicialmente estuvieron en el Hospital Civil, en el hospital que era de la Diputación, ¿no? Exactamente, allí se acondicionaron las primeras aulas, un pequeño laboratorio de investigación que se pudo realizar con un gran esfuerzo y con la aportación de entonces de la Diputación, fundamentalmente del Ayuntamiento de Málaga, y se pudieron empezar. Ya el curso anterior, incluso en la Misericordia, se habían impartido unas primeras clases. Pero esos fueron los comienzos, con muy pocos profesores, con la colaboración entusiasta de médicos malagueños que no eran profesores, pero que quisieron aportar también su granito de arena en esos inicios. Luego, en el curso 76-77, vino la inauguración de la Facultad de Medicina. ¿En donde está actualmente? Donde está actualmente y donde solo existía, en donde no había nada. Fue el primer edificio del campus de Teatinos, ya hoy día ampliado y con todo lo que se ha construido alrededor. El hospital clínico, construido también pocos años después, en una situación muy compleja, no se inauguró hasta 1989, también creo que es un hito importante. En todos esos años se fueron consolidando los departamentos de la Facultad de Medicina con profesores venidos de fuera, con profesores incorporados de las magníficas primeras promociones de la Facultad de Medicina, y ese fue también un hito importante. También podría hacer referencia de forma muy breve a hace 10 años, en 2011, comenzamos la implantación del grado en Medicina tras la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior. Lo de Bolonia. Lo de Bolonia, seguramente después tendremos oportunidad de comentarlo.
Por tanto, y ahora estamos preparando proyectos como la acreditación internacional de la Facultad de Medicina. Son 49, 50 años de vida de esta facultad que han sido muy fructíferos y que lo más importante que hemos hecho es que en todo ese tiempo hemos hecho una estimación y son aproximadamente más de 7.000 los médicos que ya se han formado en nuestra facultad. Y puede cada uno imaginarse la cantidad de personas, de pacientes que dependen de un médico y claro, multipliquémoslo por 7.000. Pero en una facultad, en cualquier facultad, la de medicina también, tan importante como la docencia, es la investigación. Y además de ese esfuerzo por formar a tantos médicos, el esfuerzo investigador ha sido igualmente importante. Y la estimación es que ya en todos estos años han sido más de 1.500 las tesis doctorales que se han defendido, que se han presentado y defendido en la facultad. La Facultad de Medicina. Y cada una de esas tesis pues, acude a solucionar un problema relacionado con la salud, a mejorar, a intentar mejorar en definitiva la salud y la calidad de vida de los pacientes. Y una facultad no es un edificio. El concepto que tenemos hoy de la Facultad de Medicina es que la Facultad de Medicina se tiene que extender, se extiende, está presente en todos los lugares donde se enseña y se aprende medicina. Fuera de la aula. Fuera de las aulas. Y por eso, tal y como concebimos la Facultad de Medicina, no puede ser de otro modo, es con una alianza estratégica con los centros sanitarios, con los hospitales universitarios, con los centros de atención primaria, con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, del que formamos parte, con la sociedad, con la ciudad de Málaga, a la que también tenemos la obligación de colaborar y aportar. Y tenemos todas esas herramientas, todos esos edificios, todas esas instalaciones, pero lo más importante son las personas. Y por dar una imagen de lo que es hoy la Facultad de Medicina, de forma breve, tenemos aproximadamente casi 1.100 estudiantes de grado, a los que a mí me gusta referirme como futuros médicos. Tenemos unas 350 tesis doctorales en marcha, proyectos de investigación. Tenemos 250 profesores que trabajan con enorme dedicación y entusiasmo. Tenemos 50 personas que nos ayudan en las tareas de administración y servicios. Y tenemos aproximadamente 1.300 colegas en Málaga que no pertenecen a la plantilla de la universidad y que están colaborando con la facultad en la docencia y la investigación, y que es un patrimonio que tenemos que cuidar y que muestra el compromiso de la profesión médica con su Facultad de Medicina. Bueno, usted nos está hablando de un éxito colectivo, siempre estos proyectos tan ambiciosos, tan enraizados en la sociedad, en el desarrollo de la propia sociedad malagueña, ¿no? Todo lo importante que ha sido que la Facultad de Medicina es una anécdota que fuera de las primeras facultades de la Universidad de Málaga, ¿no? Una vez escuchaba al alcalde actual que él estuvo en aquellos inicios porque estaba en la Diputación en aquellos inicios y seguro que va a vivir este 50 aniversario con muchísima cariño, ¿no? Porque ha visto crecer a este proyecto colectivo, ¿no? Indudablemente siempre hablamos que en medicina, independientemente del esfuerzo personal de cada uno de nosotros, siempre uno entiende que al final uno llega a la cima para compartirla, ¿no? Y la Facultad de Medicina es un excelente ejemplo de cómo uno crece compartiendo, indudablemente. La sociedad nos dice, y los televidentes nos dicen, bueno, ustedes cuentan con los mejores estudiantes año tras año, o sea, unos chicos que son lo mejor que hay, de expedientes, de gente estudiosa, de gente entregada, con una vocación firme, y claro, le dan como una materia prima, si me permite la expresión, buenísima, y como la parábola de los talentos, no podemos enterrar al talento, sino que tenemos que hacer que crezca, ¿no? Y eso ha pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, donde usted ha hecho referencia a la transformación tan enorme, ¿no? Pero ¿nos puede contar alguna cosa más de cómo se está transformando antes de la pandemia y que se ha visto el beneficio de la pandemia, luego la educación? ¿Cómo se estaba transformando esta nueva universidad, esta nueva Facultad de Medicina de trabajo en red? Sí, con un trabajo enorme
estamos procurando mejorar cada año la docencia, la calidad de la docencia, para formar los mejores médicos que seamos capaces de hacer. Antes me refería a un momento importante y ahora vuelvo a él, que es justo hace 10 años, en el 2011, Espacio Europeo de Educación Superior, Planes de Bolonia, grado en medicina. Una oportunidad, porque lo que se nos pidió era cambiarlo todo, era modificar de arriba abajo toda la programación toda docente. la programación docente. Y un inconveniente, se nos pidió y lo hicimos a coste cero. No había, en 2011 estábamos en medio de una crisis económica terrible. Y suelo decir que no solo a coste cero, porque en esos años, además, por la crisis económica, perdimos a un 15% de nuestro profesorado. Y no obstante, implantamos, por ese esfuerzo común, colaborativo, en el que participan tantas personas, hemos implantado el grado de un modo razonable. Y el grado, la implantación del grado nos suponía, como decía, un cambio importante, porque cuando yo estudié la carrera, en mi querida Universidad de Granada, o cuando se publicaban entonces en el BOE los planes de estudios, lo que habían era temarios y asignaturas, Eso eran las facultades, y fundamentalmente exámenes al final de eso. Había unos programas y ya está. Ahora con Bolonia lo que se nos ofrece, lo que se nos dice, es que lo importante no es lo que nosotros enseñemos, sino lo que el estudiante aprende, que los buenos profesores son los que logran que sus estudiantes adquieran no conocimientos, sino ya hemos introducido la cultura de la competencia, competencias generales, competencias transversales, como puede ser la comunicación, el trabajo en equipo, el espíritu crítico, y competencias específicas que ya tienen que ver con el trabajo científico, técnico, de lo que supone la medicina. Ese era el reto, y por tanto a eso nos estamos dedicando de unos años antes, preparando toda esa memoria de verificación y luego curso a curso implantándolo. Nos ha traído Bolonia la posibilidad de la evaluación continua. Nosotros ahora, no estoy exagerando, en una asignatura podemos tener 15, 20 calificaciones por cada estudiante de distintas actividades que ha ido realizando. No solo los antiguos parciales, ¿no?, y notas finales. Claro, hay evaluaciones de prácticas, hay evaluaciones de competencias, de trabajos académicamente dirigidos, de estudio de artículos, de presentaciones orales. Hay ya un abanico grande de calificaciones que nos permiten evaluar mejor. Estamos trabajando en metodologías docentes que permitan una mayor interacción con el estudiante, una mayor participación, que fomenten su autoaprendizaje. En ese sentido hemos impartido, y ya hay asignaturas donde se imparten contenidos utilizando, por ejemplo, la metodología de aprendizaje basado en problemas, o la metodología de clase inversa, en la cual el estudiante ya hace antes el trabajo. El aprendizaje basado en problemas se podría parecer a estudio de casos clínicos, pero con otros requerimientos. Estamos implantando una metodología de aprendizaje-servicio, en la cual se hace un proyecto de servicio a la sociedad y el estudiante aprende realizando ese proyecto. Tenemos ejemplos muy bonitos. Hemos creado un área de simulación clínica con 500 metros cuadrados, con una treintena de modelos de simulación básicos y avanzados. Que ha supuesto un paso enorme. Un paso enorme. El último que acabamos de adquirir, un modelo de simulación pediátrico, que además son muy válidos tanto para formación de grado como de posgrado. Hemos introducido, y es un aspecto que me gusta señalar, el trabajo fin de grado, porque es una iniciación a la investigación. El estudiante ya realiza un trabajo de investigación que presenta y defiende ante un tribunal. Lo hacemos además con un formato de congreso científico, y de esos trabajos ya hay estudiantes que cuando terminan el grado han publicado un artículo o han presentado una comunicación en un congreso. Eso es un valor añadido. Tenemos un rotatorio completo de sexto curso, que antes el número de prácticas que se realizaban era mucho menor. Eso es, de nuevo, una colaboración enorme por parte de los centros sanitarios, de sus responsables, de las autoridades. Es decir, un sinfín de cambios que están siendo posibles gracias a ese esfuerzo colectivo. O sea, que están en continua innovación y cambio para transformar, y se ha transformado
la Sí. medicina como se enseñaba hace 50 años en la actualidad. Quería también, sí, aprovecho y algo he comentado antes también, porque tenemos un margen de mejora, estamos haciendo mucho, pero nuestro margen de mejora es que siempre puedes mejorar la formación y la docencia, y eso es lo que queremos y podemos mejorar. Pero hemos puesto en marcha una comisión de revisión y mejora del plan de estudios para integrar mejor las distintas asignaturas, para coordinar los cursos entre sí y los diferentes cursos unos con otros, para revisar, porque tenemos un plan de estudios que me atrevería a decir que es clásico y queremos actualizarlo más a la medicina actual, y ya también hemos iniciado nuestra facultad, nuestra universidad, ha sido seleccionada entre las 4 españolas para ser la primera en participar en un proyecto piloto de acreditación internacional. Participamos la Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, Castilla-La Mancha y Málaga, y vamos a ser las primeras a nivel nacional en someternos a un proceso para ver si cumplimos la acreditación de la Federación Mundial de Educación Médica. Tenemos muchos proyectos y estamos muy ilusionados con llevarlos a cabo. Pues bueno, nosotros de aquí alentamos, ¿no?, de este ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, alentamos y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, siempre para que la facultad vaya creciendo, ¿no? Indudablemente, también ha hecho referencia a un tema muy importante que es la internacionalización, tanto de los alumnos como el intercambio, eso ha sido maravilloso, ¿no? Goza de muy buena salud la Facultad de Medicina, ¡boom!, y viene la terrible pandemia que todavía estamos sufriendo. Quiero que me cuente un poco, a nivel personal, qué ocurrió en la comunidad educativa en relación a los profesores y a los alumnos, y luego como institución, cómo empezaron a reaccionar, ¿no? Sí, pues fue un terremoto. O sea, fue una situación que previsible en parte, inesperada en su forma tan aguda de iniciarse. Fue un terremoto sobre todo contemplando lo que estaba pasando con la situación derivada de la pandemia, y nosotros lo que sí tuvimos fue inmediatamente y tan rápido como fuimos capaces adaptarnos a una situación en la cual se suspendieron absolutamente todas las actividades presenciales. Y tuvimos que reinventarnos, claro, de un una día semana para a otro, otra. de una semana a otra. Y tuvimos que reinventarnos como hemos podido. Querría decir primero que lo que supuso el curso pasado, esa suspensión de las actividades presenciales, en un grado como medicina, de medio semestre aproximadamente, es un 4%. Suspendimos la presencialidad, pero organizamos actividades equivalentes, con mayor o menor facilidad, con mayor o menor éxito, pero se organizaron en todas las asignaturas. Nosotros tenemos profesores en la facultad que son muy expertos en metodología online. Claro, hace 7 años teníamos un máster oficial online en inglés, que era multidisciplinar, participaban profesores de todos los departamentos, otros en cambio no. Tanto unos como otros nos pusimos a trabajar inmediatamente para proporcionar a los estudiantes las actividades equivalentes entre comillas, a esas actividades presenciales suspendidas. Nos preocupó mucho la evaluación también, cómo se podía hacer, claro, de tal manera que pudiera responder a calificar y evaluar con justicia el trabajo que habían realizado los estudiantes. Por tanto, fue un desafío, fue un reto. Hemos aprendido mucho, porque de ese curso intensivo, de ese aprendizaje intensivo derivado de la pandemia, hemos ya aprendido formas de trabajar online virtuales que vamos a seguir aplicando en los escenarios futuros, evidentemente sin pandemia. Independientemente de la pandemia. Claro. Y yo te podría decir, y lo digo yo y sé que es con mis compañeros, yo no recuerdo un periodo en el que hayamos trabajado tanto en la universidad, y no me considero una persona ociosa, pero fue un desafío, fue un reto en el cual me parece que la universidad cumplió con las expectativas que teníamos dentro de lo que podíamos realizar. Y era un deber de justicia reconocer ese trabajo. Quería que fuera también a la parte humana, ¿no? Porque yo recuerdo ejemplos maravillosos de alumnos de medicina, de profesores de la Facultad de Medicina, que se pusieron rápidamente a disposición de las autoridades sanitarias para ir donde dijeran ellos, para ayudar donde fuera. Sí. Efectivamente, e incluso me emociono al recordar aquellas situaciones, como decía antes, porque
estábamos viviendo el horror de la tragedia, la tristeza de la pandemia. Y bueno, esa vertiente, diríamos, solidaria, en primer lugar, consistía en que cada uno debía cumplir con sus obligaciones. Nosotros como profesores, supliendo esa actividad presencial, los estudiantes, yo pienso también que trabajaron más que nunca en esas semanas, en esos meses de pandemia. Y esa es la primera dimensión solidaria, cumplir cada uno con sus obligaciones, seguir las medidas preventivas que se nos indicaran. Y luego, como comenta, efectivamente se planteó la posibilidad de que los estudiantes de sexto, a nivel nacional de toda España, que quisieran, pudieran ofrecerse para trabajar en los centros sanitarios. Y fue aproximadamente el 70% de los estudiantes de sexto curso los que se ofrecieron de esa manera. Y estábamos hablando de un momento en el cual la pandemia estaba en su momento más álgido, donde no había vacunas como ahora, donde no había medidas de protección como donde los profesionales sanitarios enfermaban y fallecían, algunos de ellos. Hemos tenido profesores, lógicamente, que han estado ingresados, que han estado en la UCI. No ha fallecido ninguno, han fallecido padres y madres de profesores, de personal de administración y servicios, de estudiantes, pero es que nuestros profesores, 2/3 partes, son especialistas que trabajan en los centros sanitarios. Que tienen actividad asistencial. Y además tenían que cumplir con su actividad docente. Profesores que no trabajamos en centros sanitarios, como es mi caso, que soy fisiólogo, también se pidió que aquellos que lo desearan que se ofrecieran, como la respuesta fue igualmente masiva. A la universidad se nos pidió que todo el material que tuviéramos de protección, de equipación, que inmediatamente salieron a disposición, cajas y cajas de material, de mascarillas, de guantes, de todo lo que había de materiales. La universidad reconoció sus laboratorios también para poder realizar análisis en ellos. Y luego un proyecto que me emociona especialmente, no participé, pero sí lo tenía referencias cercanas, el proyecto del respirador Málaga Andalucía Respira, que salió pues gracias a profesionales, a colegas de los centros sanitarios, con la colaboración del IBIMA, con la colaboración de la Universidad de Málaga, que fue acreditado y reconocido por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en un tiempo récord, y del que se pudieron fabricar un número de existencias que luego sé que se distribuyeron en Málaga, desde luego, en Andalucía, y ha llegado a Hispanoamérica también. La verdad que uno recuerda esos momentos y los recuerda con emoción, ¿no? Porque tenemos gente cercana que por desgracia falleció, pero yo recuerdo realmente los centros sanitarios que teníamos, todo el tema asistencial, lo importante que fue para nosotros el ver cómo todo el mundo se ponía a disposición, profesores, alumnos, todo el mundo quiso meter el hombro, y eso como sociedad también habla mucho de la sociedad, ¿no? Y del compromiso inicial del estudiante, ¿no? Y del profesor con la medicina. Nuestros televidentes también nos dicen que de alguna manera, y de una manera fundamental, las prácticas clínicas para los alumnos de medicina, en este proceso que nos ha dicho de innovación pedagógica, son claves, ¿no? Yo quisiera que le hablara también a nuestros televidentes, a la sociedad en general, que los alumnos siguen haciendo prácticas clínicas, que están comprometidos también con su vertiente práctica, ¿no? de su formación. Sí, así es. Y como decía antes, el Espacio Europeo de Educación Superior nos ha traído una mayor presencia de ese componente de prácticas en los centros sanitarios. Y es que tiene que ser así. Es que los futuros médicos tienen que aprender medicina con los médicos. Es que tienen que aprender medicina trabajando en los centros sanitarios. Y por eso hemos puesto mucho énfasis, y por eso, como decía antes, ahora el 6º curso de medicina es un rotatorio completo en el que pasan por los distintos servicios, por las distintas unidades de especialidades médicas, especialidades quirúrgicas, médico-quirúrgicas, radiología, pediatría, ginecología, atención primaria, urgencias. Es que están todo el año rotando por esos servicios, mientras que siguen teniendo prácticas en 3º, 4º y 5º. Pero es que incluso ya en 2º
tenemos ya 2 prácticas clínicas organizadas para los estudiantes y este año no lo ha hecho posible la pandemia, pero queremos que los de primero también tengan ya esas prácticas, esa relación, ese poder conocer un centro sanitario y ver cómo se practica la medicina desde el primer momento que se incorporan a la facultad. Y este curso hemos tenido dificultades para poder hacer nuestra programación normal que se derivan de la pandemia. La propia, claro. Claro, derivadas de que en una pandemia, con los centros sanitarios distribuidos en áreas COVID y no COVID, en una situación de riesgo, si 1.100 estudiantes de medicina van a los centros sanitarios, se está poniendo en riesgo la salud de los pacientes, de los profesionales sanitarios, de los estudiantes y de las familias de los estudiantes. Entonces, pues, hemos trabajado mucho para que las prácticas de este curso se pudieran realizar. Hemos trabajado a nivel nacional, porque ya en junio del año pasado, desde la conferencia, hicimos una declaración que enviamos a ministerios y comunidades autónomas insistiendo en eso, en que era muy importante que los estudiantes hicieran sus prácticas. Esa declaración fue luego acogida por el Foro Nacional de la Profesión Médica y de nuevo se transmitió. En septiembre, las comunidades autónomas que iban a iniciar las primeras su calendario, su curso académico, anunciaron un retraso también en el comienzo de las prácticas. Inmediatamente reaccionamos a nivel nacional con una declaración conjunta, las facultades de medicina, de enfermería, con las asociaciones nacionales también de estudiantes, pidiendo que los estudiantes tenían que estar... clave, que debían ser considerados como personal sanitario, ¿no? Eso es. A todos los efectos. Se ha dado prioridad a los estudiantes de 6º curso, porque son los que ya, y de 4º de enfermería, porque eran ya los que salían de la facultad, con los que no tenías luego posibilidad de intentar recuperar alguna otra cosa. Y al principio de este curso pudimos organizar las prácticas con los de 6º, 187 estudiantes. La consejería nos facilitó un protocolo, los centros sanitarios han actuado con enorme colaboración, nuestros colegas, no estaremos a todos ellos suficientemente agradecidos, por lo que supone que en mitad de una pandemia hayan permitido que estén allí. En centros públicos y privados. En centros públicos, de forma muy mayoritaria en centros públicos, claro. Pero también tenemos convenios firmados con todos los centros privados y también allí han podido acudir. Inicialmente han sido solo los de 6º curso, luego ya durante este semestre, con gran esfuerzo, también se han podido organizar las prácticas para 4º y 5º. Y ahora mismo vengo de una reunión con decanos andaluces que estamos organizando las prácticas extracurriculares, que son prácticas en los meses de julio y agosto, para que de nuevo ese déficit de prácticas que se hayan podido tener puedan recuperarse. Bien, por tanto, el mensaje que podemos trasladar a la sociedad en general es que nuestros médicos en formación están bien formados, van a salir con su grado bien echado de medicina. Se han obtenido además este año en la convocatoria del MIR unos excelentes resultados por parte de la Facultad de Medicina, con 4 de los graduados entre los 100 primeros, ¿no? Sí, nos ha dado mucha alegría. Salen bien formados, que la sociedad no tenga ninguna duda que salen con la suficiente preparación, siempre con margen de mejora, ¿no? Somos críticos con nuestro trabajo y tenemos mucho margen de mejora. El espíritu crítico va con el médico, ¿no? Siempre somos personas que no queremos nunca estancarnos, que queremos siempre avanzar, ¿no? Sí, pero hacía referencia al examen MIR y estamos trabajando a nivel nacional con el Ministerio de Sanidad para que el examen MIR sea una evaluación del grado, sea una evaluación de las competencias del grado, no sea un examen, no sea un test y no sea ajeno a la formación y a la nueva transformación de la educación. A la nueva transformación en consonancia. Y como decía, hemos tenido 4 estudiantes entre los 100 primeros. La Universidad de Navarra ha tenido 4, o sea, tener 4 entre los 100 primeros, hay muy pocas facultades a nivel nacional que tengan tantos. Pero es que hemos tenido 8 entre los 200 primeros. Pero es que el 22% de nuestros graduados del año pasado han quedado entre los 1000 primeros. Es mérito de ellos, es mérito de su trabajo, pero nosotros tenemos la enorme satisfacción de saber que hemos contribuido a su formación. Pero es que el año pasado fueron otros 4 entre los 100 primeros y hace 3 años fueron 5. Y hemos tenido el tercer mejor
examen MIR de toda España hace unos años también. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y estamos orgullosos del esfuerzo de todos por darles esa formación. Málaga está orgullosa de su Facultad de Medicina y también era justo que usted pudiera contarle a los televidentes, a la sociedad en general, su trabajo, ¿no? Por desgracia estamos llegando al final ya y se pasa el tiempo muy rápido. Yo creo que hemos podido hablar un poco de lo que queríamos, ¿no? Pero sí quiero acabar con un mensaje final esperanzador que quiero que dé usted a las familias y a los alumnos, que como en todas las pandemias dice que hay un baby boom, ¿no? Pues seguro que esta pandemia ha sido un buen ejemplo para incentivar nuevas vocaciones de médicos, ¿no? Y muchos chavales jóvenes que van a ver este programa quieren darse cuenta y confirmar que su vocación a la medicina y a entregar su vida a la medicina es una vocación preciosa, ¿no? Y también a las familias ver, ¿no?, todo el esfuerzo que tienen que hacer, que no se equivocan, ¿no?, que apoyen a su hijo y que apoyen a ese futuro médico, ¿no? Yo quiero que nos quedemos con ese mensaje esperanzador que usted nos traslade, ¿no? Sí, encantado y claro, habla una persona que está enamorada de la medicina, que está enamorada de la carrera que estudió, que siente la medicina, ¿no?, como esa medicina que es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Una medicina que se estudia como una ciencia, pero se aplica como un arte. Una medicina que exige competencia, dominio científico-técnico, saber de lo suyo y empatía, que exige bondad. Y pienso que esta pandemia, ha sido una tragedia enorme, una tragedia que va a tener consecuencias, que me pide un mensaje esperanzador y soy una persona optimista por naturaleza, no es mérito mío, quizá lo he heredado de mis padres, de la formación que he recibido, pero un mensaje de agradecimiento, en primer lugar, porque la mayoría de las personas han sido solidarias en el sentido que decíamos antes en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Un mensaje también de realismo, porque los datos sanitarios van mejor, porque ciertamente parece que vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, parece que vamos a superar, pero todavía debemos ser prudentes, debemos seguir las medidas preventivas. Realismo porque mejoran esos datos sanitarios, aunque cada muerte nos duele, cada fallecimiento, pero van a venir las consecuencias de la pandemia en términos de dificultades económicas, en términos de pérdidas que hemos tenido, personales, físicas, de distinto tipo, dificultades, y tenemos que afrontar esta situación. Y por tanto, lo primero, realismo también. La pandemia ha sido triste, ha sido una tragedia, pero ha supuesto una oportunidad enorme de aprender. Hemos visto la importancia del conocimiento, hemos visto la importancia de la investigación. La medicina es investigación. Hemos visto la importancia del trato humano. Creo que la sociedad está conmovida, está agradecida a sus profesionales sanitarios, que por cierto deben ser más reconocidos. La profesión médica ha sido dignificada, pero debe ser reconocida también por quien le corresponde esos méritos acumulados con esta dedicación tan extraordinaria. Entonces, por tanto, confianza en los profesionales sanitarios, confianza en que van a seguir dando lo mejor de sí mismos, confianza en su trabajo en equipo, en la investigación, confianza en definitiva en que la salud de nuestra sociedad va a seguir estando en muy buenas manos. Todas las profesiones son necesarias, todas las profesiones son dignas, dignísimas, todas las profesiones suponen una oportunidad de servir a los demás. En el caso de la medicina, tenemos en nuestras manos el cuidado, junto con otras profesiones sanitarias, de la salud de los demás. ¿Qué mayor responsabilidad se puede tener? Vienen a nuestras facultades estudiantes motivadísimos que luego tienen que enfrentarse a una situación compleja y que lo hacen con dedicación. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su mensaje esperanzador, por compartir sus reflexiones con nosotros. Y llegamos al final de este tercer diálogo COVID de la segunda temporada. Espero y seguro, tengo la certeza de que va a ser de su interés. Le agradecemos la generosidad que tienen ustedes con nosotros de seguir atendiendo a
los debates que nosotros les proponemos. Así que les emplazo también a la semana próxima a un nuevo Diálogo COVID.